Bueno, el tema que me han dado para combatir es la enfermedad ulceropética. Mm, Ya, uy, perdón. Ya, ahora sí. Ya, ok. Bueno, pero hay que definir que la enfermedad ulceropéctica o la lesión de la mucosa del tracto gastrointestinal se define como una lesión mayor de 5 milímetros de diámetro y que tenga una profundidad hasta la muscular y mucosa. Acá tenemos una imagen de las capas de las capas del epitelio de la mucosa gástrica y vemos, ya reconocemos la capa terminando la mucosa, el límite es la muscular y mucosae. Después viene la submucosa, la plano musculares y la serosa. Para definir como úlcera, tiene que llegar al mínimo hasta al plano de la muscular y mucosae. Las lesiones menores se definen erosiones. Bueno, y estas lesiones, la localización más frecuente es en el estómago y en el duodeno en la primera porción. También para recordar es que una de las complicaciones más importantes son las hemorragias. Con respecto a la patogénesis, la causa más importante por lejos es la presencia de la infección por Helicobacter pylori y el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. El Helicobacter pylori ya lo conocemos, esta bacteria gran negativa microaeróbica. El 90% es responsable del 90% de las úlceras duodenales y el 70% de las úlceras gástricas. Hay un grupo de personas que son vulnerables, que tienen mayor riesgo con los que usan los pacientes diabéticos y los que usan anticoagulantes. Con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, tiene que ver con la vía de la ciclooxigenasa y está en relación a la disminución de las prostaglandinas. Recuerda que las prostaglandinas tiene que ver con la producción de la secreción de moco, bicarbonato y con el flujo sanguíneo en la submucosa. Acá tenemos un cuadro donde vamos a mostrar la marcada diferencia. Aquí tenemos las úlceras duodenales, las úlceras gástricas, de las úlceras duodenales del 90 al 95% responsable de Helicobacter pylori y en las úlceras gástricas del 60 al 80%. Siempre seguido por la asociación a los antiinflamatorios no esteroideos. Hay otras causas que son menores porcentaje, ¿no? Bueno, ¿y cómo así? ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? Es un bacilo gran negativo microaeróbico, espirilado, flagelado en su polo, que le permite la movilidad. Produce una enzima, la enzima ureasa. Esta enzima induce un ambiente alcalino a su proximidad y, y esto permite que superviva por debajo de la mucosa. Aumenta la concentración de hidróxidos de amonio, ejerciendo un efecto directo sobre el epitelio gástrico. Mira, aquí tenemos la presencia del Helicobacter en el antro gástrico que condiciona lesión en las células D antrales, que son las responsables de producción de somatostatina, y estas que son las inhibidoras de la secreción gástrica. Entonces, la lesión de las células D va a condicionar una hipercloremia. Esta hipercloremia en el bulbo va a ser agresivo y va a condicionar las úlceras duodenales. Ahora, ¿qué pasa con la presencia del Helicobacter pylori en el cuerpo y fondo? Va a ser lo contrario, va a ser una hipocloremia y va a generar que las bacterias aumenten, proliferen y producen lesión directa. Va a producir pérdida de las células parietales y eso va a conducir a úlcera gástrica. Bueno, la evolución natural de la presencia del Helicobacter en la mucosa gástrica tiene varios caminos. En el tiempo, mucho tiempo, incluso dicen que la infección del Helicobacter es desde la infancia, va a condicionar una gastritis que puede incluso llegar a ser asintomática y muchas personas llegan a fallecer sin saber que tienen Helicobacter, pero otras siguen otra guía de la lesión gástrica, atrofia gástrica, pasando por diferentes estadios de modificación de la mucosa gástrica, metaplasia, displasia, y va a evolucionar eventualmente hasta cáncer gástrico. Bueno, y con respecto a los AINES, tiene dos efectos. Un efecto sistémico,
que tiene que ver con la inyección de la enzima ciclooxigenasa, la COX-1, que reduce la síntesis de prostaglandinas. Y esta que es responsable del moco, del bicarbonato y la proliferación de células, las células de la mucosa y el flujo sanguíneo. Pero también los antiinflamatorios tienen un efecto local, un efecto tópico. Disminuye produce una disrupción, alteración de los componentes de los fosfolípidos de la mucosa. Lesiona las células gástricas y produce un fenómeno de atrapamiento iónico. Ese fenómeno de atrapamiento iónico va a producir una lesión mitocondrial y que va a generar a la larga muerte celular. Y la muerte celular va a evolucionar a atrofia y la formación de úlceras. Bueno, hay otras causas de la génesis de las úlceras gástricas o úlceras pépticas. Hay inducidas por drogas, en el efecto de la cocaína produce isquemia. Hay infecciones por virus, por herpes y papillomavirus, generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Está asociada a una hipersecreción ácida. En ejemplo, hay una condición síndrome de Solinger-Garrison, donde hay una secreción anómala de ácido. Son, son gastrinomas productores de ácido de exceso. Hay úlceras por estrés, estos están relacionados a los pacientes críticos, a los pacientes en UCI. Hay una inflamación gástrica crónica, una gastroenteritis eosinofílica, en enfermedad de Crohn, y también hay un grupo que son idiopáticos, ¿no? Que no se llega a determinar la causa. Bueno, en la génesis de la úlcera gástrica tenemos factores protectores y factores tóxicos. Los tóxicos, ya hemos hablado de los ANs, del Helicobacter pylori, pero también puede generar las sales biliares, el ácido clorhídrico, la pexina. Bueno, hay una relación con el grupo sanguíneo, el tabaco, el alcohol y la dieta. Y los factores protectores que te van a disminuir el riesgo de úlcera gástrica va a ser la secreción de moco, la cantidad, el porcentaje de bicarbonato, el flujo sanguíneo en la mucosa gástrica y la prostaglandina. La prostaglandina E2 inhibe la secreción hacia las células parietales. Bueno, y con respecto a la clínica. Con respecto a la clínica, el 70% de los pacientes con úlcera, enfermedad ulceropéptica, no tienen síntomas, son asintomáticos. Generalmente se asocia al consumo de aire. Pero puede haber a dolor abdominal, el 80% son epigástricos, generalmente cuando derecho o izquierdo. El dolor clásico típico es un dolor epigástrico que se genera 2 a 5 horas después de las comidas con lo referente a los úlceras duodenales. Y también en las noches, de 11 de la noche a 2 de la mañana, porque como ya no hay alimento que pueda amortiguar la cantidad de ácido, se vuelve más sintomático. ¿No? Eso es lo clásico, relacionado con los alimentos. Ahora, cuando genera una úlcera, pues un proceso de cicatrización y repliegues que va a producir, generalmente la sucede en el canal pilórico, va a generar dolor epigástrico, hay saciedad precoz, el dolor aumenta con la comida, hay intolerancia a alimentos grasos, puede haber náuseas y vómitos. Y con respecto al diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico de la enfermedad ulceropéptica es la endoscopia digestiva. La endoscopia es importante, tiene una sensibilidad del 90%. ¿Y por qué no es 100%? Pero que depende del operador, depende de la condición del paciente, depende de la preparación del paciente, pero el 90% llega a un diagnóstico. La técnica de diagnóstica de elección y además permite tomar biopsias para entender el Helicobacter, permite diagnosticar y hacer terapéuticas. El protocolo SIGNE es un protocolo que hemos uniformizado para tomar muestras en ciertos puntos del estómago. Bueno, cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que debemos hacer es clasificarlo. Una vez que hemos visto un paciente que hay evidencia de sangrado, hay que clasificarlo. Hay que clasificarlo con la escala de Glasgow-Blackthorne. Esta es una escala un poquito larga, pero es realmente sencilla. Ve los valores de urea, cada valor va a tener un puntaje diferente. Ve los valores de hemoglobina, cada uno tiene un puntaje diferente y van a abrir de varones y mujeres. La presión arterial, cada un rango tiene ciertos valores.
Y hay otros marcadores como el pulso mayor de 100, la presencia de melena, ya que tenía un síncope y que tengo una enfermedad hepática previa o falla cardíaca. Bueno, la situación es que tienen diferentes valores, ¿cierto? Tú no tienes que tener de 0 a 1 para, o sea, todos los pacientes que tienen de 0 a 1 son pacientes de bajo riesgo. Acá hay una, acá hay un error, perdón. Los pacientes que tienen 0 a 1 son de bajo riesgo. Acá está equivocado, ¿no? Es bajo riesgo. Y los que tienen más de 2 es de alto riesgo. Y tiene que ser, y tiene que ser intervenido. Una vez que hacemos la endoscopía, podemos encontrar las úlceras en diferentes presentaciones. Y para eso la clasificación, tenemos una clasificación se llama Forrest. La clasificación de Forrest, Pero no se le escucha. pero vamos a repetir la última parte, ¿ya? Creo que no se había desconectado el micrófono. Con respecto a la clasificación de Forrest, tenemos el Forrest 1A y 1B, que es el sangrado activo. En el sangrado activo, en el 1A es un trazado a chorro y en el 1B es un sangrado en mapa, en baba, babeante. En el 1A, el riesgo de resangrado es del 90% y en el 1B desciende al 80%. Por eso es que en el Forrest 1A y 1B se tiene que intervenir, se tiene que hacer terapia endoscópica. En el 2 puede ser 2A y 2B. El 2A es un vaso visible, una úlcera, un vaso visible, que tiene un riesgo de sangrado de 40 al 50%, y en el 2B es un coágulo herido que tiene un riesgo de 30 a 35%. En estos casos también se refiere a intervenir. El problema es en el 2B. En el 2B se sugiere remover el coágulo y ver qué hay dentro. Puede ser que ver el, el que le sigue, que es la mancha de hematina, o un vaso visible. Entonces se tratará como el estadio que se vea después del coágulo. En el estadio 2C es la úlcera visible con manchas de sangrado reciente, pero no hay vaso visible, no hay sangre. Este tiene un riesgo de sangrado de 10 a 15%. Y el último estadio es el estadio 3, que es fibrina. Es una fibrina sólida, sin evidencia de sangrado reciente, pero tiene un riesgo de resangrado de 3 a 5%. En el 2C y el 3 no se da tratamiento, o sea, tratamiento endoscópico, o sea, tratamiento para la dispepsia, para la gastritis. Bueno, acá tenemos un algoritmo en el cual, si tenemos un paciente con hemorragia digestiva, le hacemos la evaluación de Glass. Tenemos de ambulatorio con tratamiento de inhibidores de bomba o antiácidos. Si tienes una evidencia de sangrado y le haces una clasificación, si encuentras más de 2, tiene que ser internado, hospitalizado. Luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Una reanimación hemodinámica. Hay que pasarle fluidos. La cantidad de fluidos necesarios para estabilizarlo hemodinámicamente. Te tiene que transfundir sangre si es que la hemoglobina está por debajo de 7. ¿Ya? Pero acá hay un pequeño detalle. Si el paciente es cardiópata o enfermedad renal crónica, la hemoglobina tiene que estar por encima de 8. Si el paciente tiene la hemoglobina de 7, le tienes que transfundir hasta llegar hasta 7 a 8. Y si es cardiópata y tiene menos de 8, le tienes que pasar sangre hasta llegar de 9 a 10. Es por su condición hemodinámica.
Luego se recomienda administrar eritromicina 30-90 minutos antes de la endoscopía. Esto va a ser aumento del vaciamiento gástrico. Pero esta eritromicina es endovenoso y en el Perú no lo tenemos disponible. Podemos usar metoclopramida, que no es lo mismo, pero ayuda en algo. Una vez que hemos hecho todo con el paciente, iniciamos tratamiento endovenoso y BP a dosis alta, 80 miligramos de omeprazol, que son 2 ampollas completas. Y le seguimos una bomba de infusión de 8 miligramos por hora en infusión continua hasta 72 horas. Una vez que ya hemos estabilizado hemodinámicamente estable, dentro de las primeras 24 horas, decidimos hacer endoscopía. Con respecto a esto, hay endoscopía urgente, hay temprana y tardía. La endoscopía urgente no se recomienda. O sea, si tú le haces la endoscopía en las 2 primeras horas o en las primeras 24 no hay diferencia, pero si el paciente está inestable médicamente sí puede empeorar su salud. O sea, dentro de las primeras horas del primer día se puede hacer la endoscopía mientras el paciente esté estable. Una vez que se le hace la endoscopía, tenemos dos, dos cuadros, que tenga alto riesgo y que tenga bajo riesgo de resangrado. Los de alto riesgo es el Forest 1A, 1B, el Forest 2A y el Forest 2B. Y el de bajo riesgo es el 2C y el 3. ¿Ya? Con respecto al alto riesgo, si es 1A o 1B, lo que sí tienen que hacer es inyectar con adrenalina a través del endoscopio. No sé si ustedes han visto en el servicio de gastro cómo podemos inyectar soluciones a través de un inyector en sus 4 cuadrantes y asociarle una terapia mecánica térmica endoscópica. Se sugieren 2 mecanismos. En el 1A y el 1B. En el 2A te dice que puedes usar monoterapia, pero te lo deja abierto a agregarle inyección de adrenalina. En el 2B, lo que recomiendan es sacar el coágulo. Sacan el coágulo y dependiendo de lo que encuentran, lo tratarán como 2B o 2A o 2C. Luego de haber terminado la terapia endoscópica, hay la terapia postendoscópica, que consiste en darle inhibidores de bomba de protones a dosis altas por 72 horas. Luego pasas a vía oral 2 veces al día por 2 semanas, seguida de 1 vez al día. Si es que hubiera resangrado o sangrado persistente, se vuelve a hacer endoscopía por una única vez. Se usa clics, aerosoles en polvo. Si no mejora con eso, se usa embolización, o sea, es un cateterismo y se ubica el punto de sangrado y se emboliza. Y el último de los recursos es la gastrectomía subtotal o gastrectomía total. Por el otro lado, si el paciente es bajo riesgo de Forel 2 CO3, no requiere el cambio endoscópico, todo el tratamiento con un IVP, una dieta correcta, y hay que diagnosticar y eliminar el Helicobacter pylori. Obviamente, si ahí está el Helicobacter, que es la causa de la hemorragia digestiva, tiene que ser eliminado. Ya han tenido una charla sobre tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. Pero si el Helicobacter pylori es negativo, se sugiere inhibidor de bomba por 8 semanas cuando es úlcera gástrica y 4 semanas para volver las dudas. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede dar después de una úlcera? La complicación más frecuente es el sangrado, es la más común. Se puede presentar como hematemesis, cuando es la expulsión de sangre por la boca, o melena, cuando es la expulsión de sangre digerida por las heces. Característica es negra, brillosa, alquitranada, es pegajosa, huele muy mal. Ahora, cuando el sangrado es masivo, hay una úlcera que está sangrando grandes cantidades, lo que se va a ver la eliminación por vía rectal se llama hematoquesia. Es una mezcla de sangre con coágulos. No llega a ser melena porque no le da tiempo al jugo gástrico a digerir toda la hemoglobina. Ahora, cuando el sangrado es masivo puede haber también hipotensión ortostática.
Bueno, otra de las complicaciones es la obstrucción de salida gástrica. Cuando la úlcera es en el canal pilórico duodenal, va a haber saciedad, anorexia, vómitos, retención y pérdida de peso porque no va a pasar los alimentos, ¿no? Hay una cicatriz en el canal gástrico y va a condicionar imposibilidad de pasar los alimentos. Otra de las complicaciones es la fistulización. La fistulización es que a través de la úlcera genera una comunicación con otras estructuras. Puede ser con el colon, gastrocólicas, con el duodeno, duodenocólicas, y estas se van a presentar heces, olor con el aliento a heces, ¿no? Es halitosis, o vómito fecaloideo. Puede haber diarreas postprandiales y pérdida de peso. Ahora, la fístula también no es solo con otra parte del intestino, también puede ser una fístula con un órgano adyacente y va a producir un absceso. También puede comunicar el estómago con una estructura vascular o el duodeno con una estructura vascular que se llama fístulas aortoentéricas, ¿no? Son catastróficas. Después, la fístula que puede generar con la vía biliar, que puede producir obstrucción y hemobilia, sangrado por vía biliar. Otra de las complicaciones son las perforaciones que se dan de 2 al 10%, es cuando se abre paso a través de la úlcera del contenido gástrico hasta la cavidad abdominal. La triada típica es dolor abdominal, taquicardia y rigidez abdominal. Acá tenemos un esquema de las complicaciones, las hemorragias, cuando pasan la mucosa, llegan a los planos vasculares. La perforación, cuando hay salida de contenido gástrico a la cavidad peritoneal. La fistulización, que hay comunicación con otros órganos, con el colon, con las arterias. Y la obstrucción es debido a la úlcera en el canal gástrico, en el antro, va a producir repliegues que va a evitar el vaciamiento gástrico. Bueno, muchachos, hola, buen día. Eso es lo que les he querido presentar sobre enfermedad ulceropéptica. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿se me puede escuchar? Sí. Quería saber por qué las úlceras que son gástricas se originan a pesar de que hay hipoacidez. Porque hay lesión en las células parietales, hay disminución de las células parietales, hay atrofia gástrica. O sea, la lesión crónica del Helicobacter pylori va a producir lesión de la mucosa gástrica. Va a haber atrofia gástrica, va a haber erosiones y va a profundizarse hasta llegar a planos vasculares, ¿no? Pero eso es en el cuerpo, en el fondo, es lo que genera el Helicobacter en cuerpo y fondo. Cuando el que produce hipercloremia es en el bulbo y en el antro. ¿Alguna pregunta? Doctor, gracias. Por ejemplo, ¿cuáles serían los AINES que más riesgo nos dan de hacer úlcera? Bueno, por frecuencia, o sea, la casuística está generada a la aspirina. La aspirina, por su uso masivo, ¿no? La aspirina como antiagregante plaquetario tiene efecto desde los 100 miligramos. Por eso es la aspirina de 100. Dosis menores ya no tiene actividad antiagregante, pero esta aspirina puede condicionar úlceras, ¿no? Y en realidad todos los antiinflamatorios pueden producir úlceras duodenales, pero por frecuencia, por uso, por masividad de la aspirina. Ustedes deben haber visto, porque es lo que más se ve en la emergencia, en los servicios de gastroenterología, la consulta, los pacientes por úlcera. Ahora, lo típico, lo clínica típica es la melena, y se nota. Eh, pero hay pacientes que pueden tener sus lesiones, pero no tienen los síntomas típicos, ¿no? A veces hacen heces bien oscuras, a veces verdosas, pero lo típico de la melena es negro, como brea. Y eso ya tienes diagnóstico. Ahora, si tú ves sangre por heces y la haces endoscopía y no hay nada que justifique, no es que no esté sangrando, sino que no lo puedes diagnosticar.
Por eso que estudio otro estudio que se hace, que se llama colonoscopía. A veces el sangrado bajo también tiene apariencia de alto porque es masivo. Ahora puede ser del intestino medio, ¿no? Entonces, pero si tú ves evidencia de hemoglobina, tiene que haber sangre, tiene que haber algo que justifique. A veces es difícil, por eso que la endoscopía no es 100% diagnóstica, solo 90%, porque hay excepciones. No hemos tenido, por ejemplo, un paciente que tenía hemobilia, o sea, sangre por la vía biliar. Sangraba, era evidente la melena, caía la hemoglobina, se descompensaba, le hacíamos endoscopía, no le encontrábamos nada, le hacíamos colonoscopía, no le encontramos, y le damos cápsula endoscópica y vemos que a través de la píloro, perdón, de la papila duodenal, a través de la papila duodenal sangraba, ¿no? Y es porque tenía hemobilia, ¿no? Y bueno, en un paciente específico, el paciente tenía una lesión en el páncreas gigante que había lesionado un vaso y había hecho una comunicación con la vía biliar. ¿Alguna Doctor, pregunta? sí, gracias. Y por ejemplo, la gastritis que predispone a úlcera péptica, una gastritis, cuando se refiere a gastritis, es nada más en el estómago, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico de aquí es un diagnóstico endoscópico, en realidad con anatomía patológica, ¿no? Es un proceso inflamatorio en la mucosa gástrica. No es un diagnóstico clínico, es por anatomía patológica. El diagnóstico clínico sería dispepsia, ¿no? Cuando hay dolor, flatulencia, distensión, llenura precoz, se llama define dispepsia. Ahora, la dispepsia puede ser orgánica o también puede ser funcional. O sea, no necesariamente el paciente, los síntomas sean por una lesión de la mucosa. Ustedes recuerdan que hay un eje intestino-cerebro que condiciona síntomas gástricos, pero no necesariamente por lesiones en la mucosa. ¿Cuál es cuáles son las causas orgánicas más frecuentes, doctor, ¿En qué? de úlcera péptica, de dispepsia? Bueno, la dispepsia es otro tema, ¿no? Es un tema muy, muy amplio. Muchas cosas pueden inflamar a la mucosa gástrica. Está el helicobacter, los AINES, pero hay otras muchas causas. Hay sales biliares, hay los productos muy salados, los ahumados, el alcohol, el tabaco, este, y un montón de productos que pueden lesionar directamente la mucosa gástrica, que eventualmente podrían condicionar una úlcera si es que la lesión profundiza. Es que el término de úlcera es un término también, un técnico endoscópico. O sea, tiene que tener cierta característica, tiene que haber una lesión profunda y amplia, mínimo de 5 milímetros y profunda hasta planta muscular y mucosal. Doctor, ¿cuál es la relación de la ingesta de alimentos? ¿Es diferente cuando es úlcera gástrica o cuando es duodenal? O ¿Cómo? sea, La relación de... remite el dolor a veces con la ingesta de alimentos en la Mira, gástrica y en la duodenal. pero eso es un tema de dispepsia, ¿eh? O sea, los síntomas se definen como dispepsia. Lo que pasa es que en la úlcera no necesariamente hay dolor, ¿ah? Un paciente viene por úlcera, vienen con sangrado y sin dolor. Vienen a la emergencia por vomitar sangre o hacer caca negra. Y con respecto a los alimentos que, entre comillas, lesiona, como le estaba comentando, el tabaco, el alcohol, los alimentos salados, los ahumados, los embutidos, ¿ya? Este, y bueno, nada más, no tiene que ver con el ajo, los ajíes, no tiene nada que ver. La capsaicina, que es el producto esto de los ajíes, producen una estimulación neurológica, o sea, hay unos receptores en la mucosa que producen una estimulación cerebral. O sea, tú sientes que te quema la lengua, pero no hay lesiones en la lengua. Y eso va a condicionar lesiones también, y irritación en el ano, en el estómago. ¿Alguna pregunta? Doctor, por ejemplo, es posible que una gastritis, que más frecuentemente es en el antro, si tengo entendido, pueda producir una úlcera, pero que esta sea duodenal. Ah, claro, ¿no? Ante los síntomas crónicos, claro. Lo que pasa es que, como te digo, eso es tú para hacer el diagnóstico del tiene que hacer endoscopía.
Pero cuando hablas de úlcera, te hablas de ahí de compromisos vasculares. Tiene que haber compromiso hemodinámico, ¿no? La única forma de tú diferenciarlo es haciendo endoscopia. Ahora, recuerda que el tubo digestivo es muy amplio, ¿no? De primera intención hacemos endoscopia alta para hacer el diagnóstico de hemorragia digestiva alta. Pero la hemorragia digestiva puede ser del intestino medio, incluso del colon, ¿no? Pero ahora estamos en la clase con respecto a hemorragia digestiva. Ahora, hay una hemorragia digestiva de tipo varicial. Es otro tema, eso cuando vean el tema de la hipertensión portal, con respecto a las hepatopatías, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Ok, ¿algo más? Doctor, entonces si es un sangrado por úlcera duodenal, la endoscopia alta no podría ver la lesión. ¿Cómo, perdón? Si la úlcera está ubicada en el duodeno, la endoscopia alta no me permite ver la lesión. Si está, o sea, el duodeno llega al endoscopio de la segunda, tercera porción. Si está por detrás, no la vas a ver. O sea, si está más allá, hay otro procedimiento que se llama enteroscopía por pulsión. Con el colonoscopio ingresas y pasas más allá del ángulo de 3 y tratas de procesar lo más que puedas. Ahora, si la úlcera está más allá, ya no la puedes ver. Entonces, el que le sigue en distancia es la enteroscopía. Enteroscopía es un endoscopio especial que es de diámetro intermedio, es mucho más largo, pero se asocia a un doble balón, que hace un efecto de acordeón y que va uno ingresando poco a poco a la vía biliar. Doctor, Ok, responde una ok. consulta. Doctor, una consulta. ¿Se me escucha bien? Disculpe, ¿me escuchamos? ¿Se me escucha bien, doctor? Más o menos, dime. ¿No se utilizaría en ese caso un duodenoscopio? El duodenoscopio es un endoscopio especial, que, bueno, hay diferentes marcas y diferentes métodos. Nosotros en el servicio tenemos el duodenoscopio con doble balón, que es de una marca, de una tienda especial. Pero hay un duodenoscopio, pero un enteroscopio de un balón. Se usa sobre tubo, en el cual se coloca un tubo por encima del endoscopio que tiene un baloncito y permite ingresar y pegándose la mucosa, traccionar y hacer una especie de acordeón para poder avanzar lentamente, ¿no? Doctor, disculpe, ¿la prueba de aliento con urea es usada como diagnóstico o de frente el gol en la endoscopia?